Jesús proclamaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con el Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Años atrás, yo recuerdo más o menos la época de mi juventud, hubo un famoso judío de Buenos Aires, un hombre muy estudiado, muy docto, que se convirtió y poquito tiempo después quedó ciego. Y él escribió su propia vida, su propia conversión, en un librito hermoso. Y entre las tantas cosas que pone ahí, dice: ahora estoy ciego, pero nunca he visto más claro, nunca he visto mejor. Estoy ciego, pero nunca he visto mejor. Acá en este texto que he leído, que vamos a tratar de ubicarlo y explicarlo, Jesús se presenta como una gran luz, y eso ya había sido anunciado en la primera lectura que se hizo de Isaías, y había sido anunciado como 600 años antes por un profeta, el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Son palabras, ese texto, palabras un poquito raras o extrañas para nosotros, voy a explicarlas bien porque tiene un significado muy grande. Pero vamos a ver un poquito el plan de Jesús, porque Jesús enseña con palabras y muy claras, y acá tenemos una síntesis de toda la predicación de Jesús, de lo que es la iglesia, pero también con sus gestos, sus actitudes. Dice: cuando se enteró que Juan el Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea. ¿De dónde se retiró? El plan de Jesús fue este. Jesús empezó a predicar en la zona de Jerusalén. Jerusalén era la capital. Recuerden ustedes que el único templo que había en todo el país era el templo de Jerusalén. En los otros lugares habían sinagogas. Sinagoga es lo mismo que decir salón de catequesis, donde se explica, se enseña a la gente un poquito la Sagrada Escritura, las cosas de Dios, ¿no? Pero había un solo templo, y en torno al templo estaban los sacerdotes que lo atendían, en torno al templo estaban todos los que enseñaban, llamados escribas,
que aparece muchas veces, sobre todo discutiendo con Jesús. Pero por así decir, Jerusalén significaba el lugar donde estaba más a mano, más posible, más cercana, la instrucción, la formación religiosa, la práctica religiosa, porque tenían el templo ahí, un templo hermosísimo, ¿se acuerdan? A Jesús le dijeron, mirá qué piedras, mirá qué templo que tenemos. Se lo habían hecho los romanos en realidad, los judíos no sabían construir. Todavía quedan algunas piedras del templo que uno las visita. Los cimientos quedan, nada más. El templo se vino abajo, se prendió fuego. Bueno, y entonces era la zona, por así decir, teóricamente que tenía que ser más instruida, más cercana, y la que primero y mejor recibiera a Jesús. Y yo me hago esta hipótesis. Si lo hubieran recibido bien a Jesús en Jerusalén o en Judea, que era la zona, por así decir, la provincia, no es como acá. Las provincias acá tienen distintos nombres según distintas circunstancias, que yo Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. Allá las provincias eran según los nombres de las tribus de Israel. Por eso llamaba Judea, por Judá, que era uno de los hijos de Jacob. Otra se llamaba Efraín, otra se llamaba Manasés. Tuvo 12 hijos y los descendientes de los 12 hijos formaron 12 grupos, llamados tribus, 2 de las cuales va a mencionar acá, o 3, Judea, Zabulón y Neftalí. Es muy importante estas 2 últimas que voy a explicar enseguida. Pero, ¿cuál es el plan de Jesús? Cuando empezó su vida pública, o sea, se hizo conocer a los 30 años, ¿recuerdan ustedes cuando fue a Juan el Bautista, el último y más grande de los profetas? Juan el Bautista dice, bueno, acá yo ya cumplí mi misión, síganlo a él. Mi misión era anunciar a Jesús. Y mi misión era preparar las almas, los corazones, las mentes, para que lo entiendan a Jesús. Porque Jesús puede estar al lado nuestro y no lo entendemos, como pasa hoy también. Entonces esa es la misión de San Juan el Bautista. Preparen los caminos del Señor. Entonces a cada uno le decía sus defectos. Porque lo que nos aleja de Jesús o lo que nos impide conocerlo o darnos cuenta de que Dios está siempre obrando en todos lados, no es Dios que se nos escapa, sino somos nosotros que no estamos preparados para verlo. Estamos como ciegos. Bueno, el plan de Jesús fue este. Recuerdan ustedes, San Juan el Bautista lo presenta, luego Jesús va al desierto, donde el demonio lo va a perseguir, y la victoria de Jesús sobre el demonio, las famosas 3 tentaciones que se leen siempre en Cuaresma. Después Jesús vuelve y ya empezó, y no paró más, esos 3 años. Pero empezó en Jerusalén y en Judea. Lo primero que hace es va al templo y echa a los mercaderes. Se enojó Jesús. 2 veces lo hizo. Así empezó. Bueno, lo interpretaron mal y ya tuvo el primer problema. Pero bueno, Jesús, según se calcula, estuvo 8 meses en la región de Judea. De 3 años, dedicó 8 meses a esa zona. Y le fue mal. Le fue bastante mal. Y bueno, Jesús dirá este consejo a los apóstoles: si no los reciben en un lugar, vayan a otro. Hay mucha gente buena que está esperándolo, no va a perder tiempo con los que no lo reciben, lo tratan mal, o sea, no les interesa. Por eso Jesús predicó, se calcula 8 meses en esta zona de Judea, como yo le decía, la más cercana, la que tenía más posibilidades de conocer las cosas de Dios y darse cuenta de quién era Jesús, el que había esperado Israel y la humanidad desde Adán y Eva. Parece mentira, pero aún haciendo milagros y aún con todas las cosas que hacía, lo rechazaron. Primera cuestión es, entonces dice, cuando lo toman preso a Juan el Bautista, que seguía predicando y seguía haciendo su obra, preparando y mandándole discípulos a Jesús, lo meten preso, decide irse, como diciendo, bueno, esto ya llegó al colmo. ¿A dónde se va? A Galilea. Galilea estaba en el norte. Fíjense la frase como define. Dice así, tomando un texto
de muchos siglos antes, donde había profetizado que Jesús iba a predicar en esta zona. Era la zona norte, tierra de Zebulón y tierra de Neftalí. En términos modernos serían dos provincias, como yo digo, pero dos provincias muy alejadas, como si dijera Santa Cruz y Río Negro, o Salta, alejadas de la capital, o Jujuy y Salta, como si dijera tierra de Zebulón y tierra de Neftalí. Eran dos provincias, repito, ¿no? Camino del mar. Uno dice camino del mar, tierra de Transjordania, Galilea, las naciones. Esto es importantísimo. Tierra de Zabulón y Neftalí. Estas dos provincias están bastante al norte, eran las que más habían sufrido siglos atrás, muchísimo, habían sido prácticamente aniquiladas por los asirios. Entonces, por eso dice, los que vivían en las oscuras regiones de la muerte vieron una gran luz. O sea, estaban las más alejadas y, por así decir, las más débiles y frágiles. Por eso las invasiones de los países enemigos, las que más los habían destruido. Camino al mar, vía maris, camino al mar. Uno dice, ¿qué significa eso? Otra cosa importantísima. Es como si dijera, imagínense que esté lista la ruta internacional que une el Atlántico con el Pacífico, de Buenos Aires a Talca, Concepción, o donde sea, que une una superruta, una autopista, o a la antigua Ruta 40. Bueno, este era el camino al mar, el camino que unía todo Oriente con el mar Mediterráneo. Había un puerto y de ahí se unía a todos los países, lo que podríamos llamar Europa. Entonces este camino era importantísimo por el tránsito que tenía, por el comercio, que todo circulaba a través de eso y atravesaba por esta región. ¿Esto era un beneficio o un perjuicio? Un pequeño beneficio económico, porque bueno, donde hay comercio habían paradas, postas, en una zona más bien rica, Galilea, pero también hay mucha corrupción a veces en estas rutas, ¿no? Y sobre todo Israel, Dios lo quería preservar y cuidar respecto a otros países vecinos que no habían recibido la enseñanza de Israel y por lo tanto tenían religiones muy equivocadas y costumbres muy malas. Y esta zona de Galilea se había contagiado mucho, no solamente había despertado mucho el interés por el dinero, donde hay comercio se despierta con el comercio, por eso a veces está mal visto en la Sagrada Escritura, porque uno puede enriquecerse sin trabajar, o muy rápido. En cambio, el que trabaja la tierra tiene un ritmo que le impone la naturaleza. En cambio, en el comercio uno a lo mejor la pegó y, bueno, o la pegó, o engañó a otro y de golpe se hizo millonario. Bueno, los orientales eran muy pícaros en esto. Así que, bueno, donde hay comercio a veces hay más facilidad de picardía que en el que trabaja la tierra o en el artesano. Casi todos vivían de la tierra o de las artesanías. Por eso donde hay mucho comercio se difunde más el mal. Y además venían de otros pueblos y terminan casándose, cruzándose, mestizándose. Por eso dice Galilea de los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los que no eran judíos. Por lo tanto, el pueblo de Dios era Israel. El que Dios había enseñado era Israel. El que Dios había cuidado era Israel. El que Dios le había mandado profeta era Israel. Porque Israel tenía una misión y es recibir la enseñanza de los profetas de 1000 y pico de años que Dios había fundado ese pueblo, recibir a Jesús y difundir a Jesús por todo el mundo. Esa es la misión del pueblo de Israel, única en la historia de la humanidad. Pero esta zona norte de Zabulón, Neftalí, había sufrido mucho por las invasiones y se había contaminado mucho, con dos problemas. Uno, el económico. Había mucho afán económico y eso hace olvidar a Dios. Y por otro lado se había contaminado mucho con las ideas y costumbres y religiones de otros pueblos, con los que estaba constantemente en contacto. Por eso para los de la capital, los de Jerusalén, los de Judá, que era la provincia donde estaba la capital, diríamos Buenos Aires, despreciaban a los del norte.
Por eso le dijeron cuando Jesús se iba haciendo famoso, dijeron, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede venir algo bueno de allá? Los despreciaban. Había mucha, como dirían hoy, discriminación. Bueno, Camino del Mar significa eso, una zona. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. O sea, es verdad, en esta zona se había contaminado la religión de Israel, que se le había enseñado Dios. Es el único pueblo en la historia que Dios le dio la instrucción, Dios fue el catequista, digamos. Dios le enseñó a través de los profetas la verdadera religión. Y después Cristo la completó, la corrigió, la culminó. Vivían tinieblas, o sea, tenían que reconocer que tenían sus cosas malas. Vivían en tinieblas. Las malas costumbres, las malas ideas son como la oscuridad para la inteligencia, para los ojos. Vio una gran luz. O sea, Dios no los abandonó por eso. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, pueblos que habían sufrido mucho, se levantó una gran luz. O sea, por más que Dios habitaba en el templo de Jerusalén, no por eso Dios olvidaba a ese sector de su pueblo más alejado y más, por así decir, vapuleado, más frágil, y que había sufrido más y se había contaminado más. Y aquí una reflexión importante. El dolor, vamos a ver después cuando Jesús predicó incansablemente, dice, a partir de ese momento comenzó a proclamar por todos lados, ¿no? El dolor, los pueblos que han sufrido, o mejoran o empeoran. Las personas que sufren, o mejoran o empeoran, pero nunca quedan iguales. Cuando uno ve, escucha, oye malas ideas, o las acepta y se hace peor, o las rechaza y se hace mejor, porque descubre más el valor de las buenas ideas, por así decir. Tantas cosas que circulan hoy. Muchos me han preguntado por la famosa película esta, que ha sido un boom, Los dos papas. Padre, ¿qué le parece? Lo tuve que ver, no tenía ganas. Mala, muy mala. ¿Por qué? A la primera impresión, uno es el Papa Piola, bueno, simpático, se las tiene, sabe todas, obviamente representa a Francisco, y el otro es un tonto, un viejo tonto que ambicioso, etcétera. Es todo lo contrario, Benedicto. O sea, esa película ha hecho mucho daño. Pero además, si uno la escucha, la vi 2 veces. Si escucha uno bien los diálogos, si uno entiende un poquito de religión, los dos quedan muy mal, porque el otro, el que representa a Francisco, dice unos disparates gigantescos. Pero bueno, el que no tiene un poquito de preparación, por ejemplo, por ahí dice, el celibato de los sacerdotes empezó en el año 1200, 1300. Es un disparate, pero gigantesco, el celibato. El celibato empezó de la época de los apóstoles, viene de Jesucristo. Y una cantidad de otros errores muy grandes. Entonces, si uno observa bien, los dos quedan muy mal, hacen quedar mal a los dos. No sé para qué han gastado tanta plata, y bueno, hace daño. Pero bueno, cuando uno ve o escucha cosas malas, o las asimila y se hace peor, y por eso pasa, nuestros chicos van a estudiar en universitarios, van a estudiar a Córdoba, a San Luis, a Mendoza sobre todo, y en pocos meses, le dan vuelta a la cabeza. He escuchado decir esto, recién me abrieron los ojos. He pasado 20 años de mi vida enseñándome, sosteniéndome errores y no sé cuánto. Ahí me hicieron ver. No, es al revés. Ahora te cerraron los ojos. Cuando una persona, ¿dónde está la diferencia? Cuando una persona tiene buena voluntad, buenas disposiciones, un corazón sano que busca la verdad y busca la luz, la encuentra. Cuando misionaron los curitas acá, los seminaristas en julio, después nos cuentan lo que escucharon en las casas. Y bueno, en algunos lugares sí, no, yo no voy más a la iglesia, lo de siempre.
No voy porque el cura o habla largo o habla corto, no me gustó, porque siempre hay nunca se dice yo soy vago, yo tengo una mala vida, yo no quiero que me pongan en descubierto mis defectos. Porque la luz, Cristo es la luz. Cuando se prende la luz, se da cuenta uno si la casa está sucia o no. Si está oscura, la casa puede ser una mugre, no se da cuenta, la ropa puede estar toda sucia. Pero si se prende la luz, ahí se ve las cosas como son. Por eso Cristo es una gran luz. Y hay un problema, nos hace ver, mientras más nos acercamos a Él, nos hace ver cómo somos, en realidad. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que donde hay dolor, o nos mejoramos o nos empeoramos, o nos rebelamos contra Dios, o nos acercamos, nos agarramos más a Él. Donde hay ideas confusas, como estamos viviendo tanto hoy, es una avalancha, uno no da abasto para aclarar las cosas, o uno mejora o empeora. Como yo le decía, ese pibe que va a estudiar en la universidad, la mayoría de los profes hoy son verdes en el sentido de ahora actual de la palabra, pañuelo verde, que sostienen todas las barbaridades más grandes que hay, las de lesi, de la homosexualidad, del lenguaje inclusivo, todo lo que hay de fondo, que son ideas monstruosas, no malas, horribles. Nunca en la historia de la humanidad apareció una cosa así, en la historia de la humanidad. Y van allá y en 6 meses lo hacen verde, lo hacen defensor de un montón de cosas con 3 frasecitas. ¿Qué pasó? Y pasaron muchas cosas antes. Ese corazón no estaba abierto, no era un corazón bueno, que buscaba la luz, la verdad, porque la tiene. El que la quiere buscar la encuentra. Jesús busca a todos. Mejor dicho, no busca a todos, nos persigue a todos. Jesús nos persigue a todos. Va donde va hay buenos corazones. Donde encuentra duros se va. Y no le echen la culpa a Dios, ni a Jesús, ni al cura, ni al Papa, ni a la Iglesia. Échense la culpa a sí mismos. Donde Dios ve, que lo ve todo, buenos corazones, nos persigue, nos busca y nos encuentra, y lo encontramos. Pero a muchos les molesta la luz, nos molesta la luz, sí, a todos. Bueno, pero acá lo más central, ¿qué predicaba Jesús? 2 palabras, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Eso se llama evangelio en griego, y buena noticia es una traducción muy mala, muy fea, muy incompleta, no nos dice nada. Buena noticia es una cosa, parece el noticiero de la televisión, de la radio. No, Jesús trae una novedad histórica más grande que la creación del universo. Cuando Dios decidió crear el universo, bueno, era una buena noticia para las criaturas que no existían. Era una cosa gigantesca. Bueno, ahora trae algo más grande que la creación del universo y todos los secretos del cosmos. ¿Cuál es? Y esto es la esencia de la Iglesia. Si a ustedes les preguntaran, y una persona tiene 5 minutos porque se va a morir o porque se toma el avión, el colectivo, decime en 5 minutos qué es la religión católica. Como le pasó un chico que hoy es sacerdote, que era judío, y entró al colegio militar. Era judío ateo. Y dice el oficial, dice, bueno, los que no son católicos, no tengan comunión y confirmación, pónganse en esta fila. Bueno, para hablar con ellos y ofrecerle el catecismo. Y este se puso en la fila, no estaba ni bautizado, era judío. Bueno, y dice, bueno, los que quieran van a recibir el catecismo para hacerse cristianos. Y el judío dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Bueno, que te lo explique el cura, pues yo no sé. Te lo explique el cura. Bueno, se convirtió, se bautizó, hizo el seminario y hoy es sacerdote. Ya lleva varios años de cura. Bueno, ¿y eso qué es? Si les preguntan, ¿y eso qué es? ¿Ir a misa y bautizarse? No. Si tienen 2 minutos, 5, digan, ¿qué es el cristianismo? El reino de los cielos. Pero no es la traducción reino de Dios, reino de los cielos, que es hermosa, si la entendemos bien. En realidad la traducción exacta es reinado de los cielos, o gobierno de los cielos. Si uno piensa en el reino de los cielos, en algo concreto, uno dice, qué sé yo, un reino, un país, en palabras modernas, Brasil,
Estados Unidos, Francia. No, reinado de los cielos. O sea, que Dios está manejando las cosas, acá y allá arriba. La traducción exacta, que es del hebreo, Malkut, significa reinado de los cielos. O sea, Dios está reinando. No es que hay un reino de los cielos que va a venir después de la muerte, ¿eh? Eso sí, es un reino, es Dios mismo. Es algo infinitamente grande, sino reinado de los cielos. O sea, el mundo lo está reinando Dios. Lo está reinando ahora, no es una cosa de allá, como muchos dicen, bueno, la tierra es nuestra y que Dios esté allá, no lo molestemos, pero que no nos moleste a nosotros. Nosotros así, acá hacemos lo que queremos. No, allá y acá es territorio de Dios, reinado de los cielos. Dios está reinando ahora acá. Dios está reinando siempre y nos está buscando siempre. Y esa es la gran noticia. Les traigo la gran novedad para la humanidad, yo diría el cosmos, para los hombres de todos los siglos, hasta el fin del mundo. ¿Cuál es? Miren, Dios con su vida infinita y su felicidad infinita y su luz infinita, etcétera, les ofrece participar de eso, como si nos invitaran a una fiesta que nunca imaginamos en participar, o no una herencia que nunca somos pobres diablos y nos invitan o nos regalan una herencia infinitamente grande. Y todas las comparaciones son limitadas y pobres, ¿eh? Es eso, la misma vida y felicidad de Dios eterno e infinito, se lo ofrezco a ustedes. ¿Quieren venir o no? Una sola condición, conviértanse. Por eso lo más importante en la vida es no perder esto. Esta es la línea que debe unir toda nuestra vida. Siempre buscar algo hay para corregir en mi corazón, en mi alma, para ver y seguir más a Cristo como los apóstoles, estos que ahí nomás lo siguieron. Nadie diga, yo no tengo defecto, yo no sé qué corregir. No es sumar misa, no es sumar novena, no es sumar imágenesitas y estampas y agua bendita en la casa. No, el corazón, los defectos. Corregir aquello que nos, en la cabeza, en las ideas y en las obras y en el corazón y en los amores, que es lo que me aparta de Jesús. Lo único importante de toda la vida, lo único. Lo único importante de toda la vida, el reino de los cielos. Esa tiene que ser nuestra preocupación y obsesión. Si yo dijera, bueno, ¿para qué la iglesia tiene los sacramentos, los mandamientos, el credo, el catecismo, la devoción a los santos, rezar el rosario, todo lo que ofrece la iglesia, contiene la iglesia, transmite la iglesia, todo se ordena a una cosa, para que le entiendan el sentido de todo, de las obligaciones, de las privaciones, de lo que es el reino de los cielos. Si a ustedes le preguntan por qué vas a la iglesia, por qué esto, ¿ves? Yo la estoy peleando, yo me quiero ganar el cielo. Vos haces lo que quieras. Si no querés ir al cielo, la otra opción es el infierno. No es que haya un lugar neutro, uno u otro. Digan, yo la estoy peleando, yo me estoy esforzando, yo quiero ganarme el cielo. ¿Vos querés ganártelo o no? Eso es todo el cristianismo. Bueno, termino con una terrible, entre tantísimas millones de ideas malas que circulan, nuestros jóvenes nos han destruido el alma, la cultura, y uno ya no sabe dónde parar esta avalancha. Pero bueno, hay que poner una gota más en el mar. Este famoso texto, que perdone si me equivoco, yo creo que era de los Beatles, Imagina, famosa canción que dio vuelta al mundo y por ahí sigue apareciendo. ¿Cómo empieza? La traducción castellana dice así: imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas, si pruebas. Tampoco infierno abajo de nosotros. Encima de nosotros solo el cielo en sentido de las nubes, las estrellas. Así empieza esta famosa canción que han escuchado con gusto y bailado nuestros jóvenes y generación entera en todo el mundo. Imagínate que no hay cielo ni al infierno, no hay nada. Qué hermosa lección, ¿no? Que así está estructurada la cultura hoy, y escuchamos estas tonteras y casi no nos damos cuenta o casi no le damos importancia. Todo es importante en la vida, porque todo o nos acerca o nos aleja de Jesús.
o nos acerca o nos aleja del cielo. Por eso hagamos nuestra profesión de fe.